Muy bien. Bueno, en homenaje a los puntuales, me parece que podemos comenzar, perdón. ¿Cómo Simplemente, no? en mi carácter de presidente de Profesores Republicanos, tal vez no lo sepan algunos, que me ven por primera vez, yo soy Guillermo Misraji y tengo el gusto de abrir este ciclo de disertaciones sobre aspectos vinculados con el Consejo de la Magistratura y aspectos de la Constitución, de la reforma del 94. En realidad tenemos unos paneles de lujo. Yo agradezco mucho a la Comisión de Derecho Constitucional, coordinada por el profesor Horacio Bermúdez, a quien le agradezco, está aquí presente, el esfuerzo que viene haciendo desde que tomó la coordinación de esta comisión. Por otro lado, muchas gracias a todos los disertantes, los que están hoy, los que van a estar viniendo. Digo brevemente que hoy empezamos con el distinguido profesor Luis René Herrero y coordinará el profesor Gerardo Vega, la visión comparada del Consejo de la Magistratura, y seguiremos con las perspectivas de los constituyentes del 94 con Antonio María Hernández y el profesor Varela de coordinador. Y finalmente, una mirada hispano-argentina al Consejo de la Magistratura, con la disertación de dos grandes juristas, los profesores Alejandro Fargosi y Villegas Fernández, magistrado e instructor en España, y por supuesto con la coordinación de quién podía ser, sino a este nivel, que si fuera Beltrán Gambier, que también lo tenemos acá, que no está acá en la Argentina, también está en España, pero bueno, todo hoy se acorta. Así que doy por abierto este ciclo, agradezco a los disertantes, agradezco al público, esperemos que se sigan sumando hoy algunos más, y bueno, Gerardo Vega, te paso el testimonio y adelante con el inicio de estas disertaciones. Gracias. Antes de empezar, no sé si querés decir algo, Horacio, como presidente de la comisión, y comenzamos. No, solamente reiterar lo manifestado por el doctor Misraji, en el sentido de que, bueno, este ciclo que comienza hoy, efectivamente va a continuar con las disertaciones del día 1 de abril y 4 de abril, y luego continuaremos organizando nuevos encuentros con temas que interesan a nuestra preocupación institucional. Nada más, así que te dejo, Gerardo, en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y la idea de este ciclo parte de la base de que hoy el Consejo de la Magistratura en la Argentina ha significado un gran debate nacional. Hoy estamos en víspera, por lo que se viene escuchando y viendo, de que se modifique nuevamente la ley a raíz de la inconstitucionalidad decretada en el fallo Colegio de Abogados dictado por la Corte el 16 de diciembre del año pasado. Inconstitucionalidad que no es privativa de la Argentina, ya que en Honduras también hubo un fallo del Tribunal Supremo allá por el año 2013, donde decretó la inconstitucionalidad del régimen que regía en Honduras, ley 219 del 2011 y el decreto reglamentario 213 del 2013. Y esto también me ha llevado a que uno analice y vea de que hay tres o cuatro puntos que me parece que merecen destacarse en este arranque de estas reuniones que vamos a tener. Uno de ellos está referido al vocablo equilibrio, y acá me voy a permitir leer para ser más rápido y no perder tiempo. El vocablo equilibrio presenta dos interpretaciones, una de carácter cuantitativo y otra de carácter cualitativo. El otro tema es el carácter federal que tiene el Consejo de la Magistratura.
un tema que el federalismo merece considerarse o no, y en caso de reconocerse, la gran incógnita es cuál sería el modo de exteriorizarlo, tanto en la representación como en la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Y respecto al derecho comparado, uno advierte una modalidad bastante abundante en cuanto al funcionamiento, composición, elección, que la podríamos resumir más o menos así. En algún país se utiliza la elección popular, caso Bolivia, en otros surge de la voluntad del Poder Judicial, Colombia y Honduras, por ejemplo. Otros es un sistema mixto, es decir, intervienen órganos políticos y órganos no políticos, caso Argentina, México, Paraguay. Y finalmente, aquellas donde no interviene ningún órgano de carácter político, caso Ecuador, Honduras, Perú. Y dos consideraciones finales que me parece que vale la pena destacar. La característica que tiene el sistema americano de elección de jueces, que verdaderamente ha sido en ese escrutinio, por decirlo de alguna forma, tanto personal, social, político, económico, financiero, indudablemente le ha dado un resultado aparentemente, digamos, bueno, de acuerdo a la experiencia que se advierte que ha tenido este país. Así que, digamos, me parecía que eran temas que merecían por lo menos mencionarse, porque creo que pueden llegar a motivar, es decir, la idea es motivar el debate y tratar de ir aportando ideas de cara a esta posibilidad de reforma que tenemos en víspera. Así que me voy a permitir presentar al doctor Luis René Herrero, abogado especializado en Derecho Procesal Civil, es juez de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social entre los años 1989 y 2019, profesor en distintas ramas del derecho, entre otras Derecho Procesal Constitucional, participación en entidades profesionales del derecho, expositor en distintos eventos académicos, publicista, contando entre sus publicaciones haber sido director del Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, obra de 2 tomos editada por Editorial La Ley en el año 2011. Antes de darle la palabra a Luis, le digo a todos los presentes que pueden ir incorporando sus inquietudes a través del chat o eventualmente cuando Luis concluya con la exposición de él. Así que Luis, estás en uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. En primer lugar, agradezco a profesores republicanos, en la persona de su presidente, el doctor Guillermo Mizrahi, también al presidente de la Comisión de Derecho Constitucional, al profesor Horacio Bermúdez, por este ciclo de conferencias que es tan importante en este momento para el país. Obviamente que la exposición mía va a empalmar completamente con las futuras exposiciones que se van a producir en este ámbito y que la va a realizar el doctor Antonio María Hernández, constitucionalista, profesor universitario y ex convencional, sobre las perspectivas de la reforma constitucional de 1994. Luego también será de muchísimo interés la exposición que escucharemos de los profesores Alejandro Fargosi y Jesús Manuel Villegas Fernández sobre una mirada hispano-argentina de los consejos de la magistratura. Mi exposición va a versar sobre 3 temas importantes. Primero, un pantallazo sobre los consejos de la magistratura del mundo. Un pantallazo, porque si examinamos los regímenes especiales de cada país nos va a llevar una conferencia y no tenemos tiempo. Luego nos referiremos al contexto que subyace, al contexto social, político, jurídico, que subyace al fallo del Alto Tribunal de la Nación, pronunciado el 16 de diciembre del 2000
21. Allí hablaremos de las garantías constitucionales que están faltando en la Argentina, la seguridad jurídica que también está faltando, la corrupción como consecuencia de esta carencia, y finalmente formularemos una propuesta, porque los republicanos no solo cuestionamos, criticamos, sino también proponemos, porque nuestro lema dice algo muy cierto: nuestro pensamiento es acción. Para aquilatar, digamos, la incidencia que tendrá el cumplimiento o el incumplimiento de lo dispuesto por el Alto Tribunal por parte del Consejo de la Magistratura y del Congreso de la Nación, es necesario descifrar la compleja realidad social que subyace al desatino que impulsó al Alto Tribunal a fulminar como inconstitucional la Ley 26.080. ¿Y cuál es ese desatino? Es el impúdico desequilibrio en la composición de los integrantes del Consejo de la Magistratura en beneficio del poder político, de los otros dos poderes del Estado. ¿Cómo se forjó este desatino? Cuando se creó el Consejo de la Magistratura, se lo creó para despolitizar al Poder Judicial y para fortalecer la independencia de la justicia. Pero ¿qué sucedió después de la creación del Consejo y en la forma en que está redactado el artículo 114? Pues lo que se fortalecieron fueron los antónimos de estos conceptos. El Poder Judicial se hizo más dependiente del poder político y se politizó en lugar de despolitizarse. ¿Cómo se explica, nos preguntamos, que para despolitizar al Poder Judicial se haya otorgado por lo menos un tercio de poder en el órgano de conducción de la justicia al poder político? ¿Cómo es posible que resultante de la elección popular, que cogobiernan el Poder Judicial, la facultad de elegir o determinar el número de los representantes o de los consejeros, y por supuesto, ni lento ni perezoso, el poder político, en este caso el Congreso, sancionó la ley 24.937, en la que estableció que a los órganos políticos les correspondía el 47% del total de los consejeros del Consejo. Luego, al año siguiente, se sancionó la ley 24.939, que lo redujo al 45%, pero siempre una enorme desproporción con respecto al equilibrio que procuraba la ley suprema. Y finalmente, concluimos con lo establecido por la ley 26.080, proyecto de Cristina Kirchner, donde el poder político acaparó, detentó, en el uso correcto del término, el 53% del total de los consejeros del Consejo de la Magistratura. El problema de la República Argentina, tocamos otros temas, es la falta de seguridad jurídica. Exige un poder judicial independiente. ¿Y qué es la seguridad jurídica?, nos preguntamos. La seguridad jurídica, según Vidal Campos, es una esfera de derecho protegida por el Estado contra todo ataque arbitrario. Es un derecho subjetivo de todo ciudadano a organizar su vida y ejercer su libertad sobre la fe en el orden jurídico vigente. Nos preguntamos, ¿existe en la Argentina esa fe en el orden jurídico vigente? A mi criterio, no existe. Este orden jurídico debiera sustentarse, según el maestro de los maestros en Derecho Constitucional, en dos pilares fundamentales: previsibilidad de las conductas propias y ajenas, previsibilidad de las conductas propias y ajenas, y castigo
contra toda conducta arbitraria o violación al orden jurídico vigente. ¿Existe esto? Por lo que vemos en televisión, la gente se hace justicia por su propia mano. Acá hay una carencia fundamental de seguridad jurídica. Y tampoco están funcionando las garantías constitucionales, que son el soporte de la seguridad jurídica. Las garantías consisten en la posibilidad de que el ciudadano le exija al Estado que lo proteja, ya sea impidiendo un ataque, restableciendo la situación anterior al ataque, haciendo cesar el ataque o indemnizándolo de los daños producidos si el ataque se hubiera consumado. Esto es lo que no está funcionando en nuestro país. Este hermético bastidor garantista, como lo llamo yo, se condensa en una garantía suprema, que es el derecho a la jurisdicción que tiene todo ciudadano, de recurrir a la justicia o tutela judicial efectiva para que lo proteja. Como contracara del derecho a la jurisdicción está la administración de justicia, que tiene el deber de resguardar la garantía del debido proceso de los ciudadanos. Garantía del debido proceso que concluye con una sentencia debidamente fundada, en primer lugar, oportuna y justa. Oportuna, no una sentencia como la que se dictó en el fallo del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y otros tantos casos similares. Si no existiera los presupuestos de la seguridad jurídica, a lo que aludimos, previsibilidad de las conductas propias y ajenas, castigo contra toda violación al orden jurídico, etc., obviamente, ningún ciudadano argentino podría vivir tranquilo, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni las mujeres, ni los jubilados. Ningún ciudadano puede vivir tranquilo. Todas estas garantías y este bastidor hermético protectorio establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales convergen en una garantía suprema, que es la justicia independiente. El guardián cimero de la justicia independiente es actualmente el Consejo de la Magistratura. Antes lo era la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la Constitución le otorga esta facultad al Consejo casi en los suburbios de la norma del artículo 114. Al final, como parte de la potestad reglamentaria que tiene el Consejo de la Magistratura, a diferencia de lo que ocurre en los restantes países del mundo civilizado. La osada tesis que nosotros sustentamos es muy simple. En orden a lo anteriormente explicitado, pensamos que el artículo 114 de la Constitución Nacional, al permitir que los órganos políticos, o sea, los representantes de los otros dos poderes de Estados, cogobiernen en el Poder Judicial, es una norma inconstitucional e inconvencional. Nosotros, antes de seguir, deberíamos escuchar estas palabras premonitorias que virtió el ex convencional constituyente Guillermo Alfredo Pose del Partido Demócrata de Mendoza. Y acá preanuncia lo que nos está ocurriendo. Hace 28 años, cuando se sanciona la Constitución y queda plasmada en letras
el ideario constitucional sobre el Consejo en el artículo 114, dijo: existe en la sociedad el convencimiento de que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de elevar su credibilidad y eficacia funcional para que la población lo considere un ámbito confiable, donde se aplique la ley con idoneidad e igualdad republicana. De ahí que vislumbrábamos la esperanza de que con la creación de este organismo se pudieran alcanzar estos objetivos, pero creemos que ello no será posible. En primer lugar, no se aprecia la exacta participación que cada una de las partes tendrá en la integración del órgano, por lo que no se aventa el riesgo de que con la reglamentación continúe siendo un órgano politizado para designar a los miembros del Poder Judicial, a pesar de exigirse un mecanismo previo de selección más riguroso. En segundo lugar, se contradice el invocado criterio que preside la reforma en el sentido de perfeccionar el equilibrio entre los poderes, cuando al Poder Judicial se le cercenó la administración de su presupuesto y el ejercicio de las facultades disciplinarias sobre los magistrados, lo que importa una capitis diminutio a su poder, con la consecuente pérdida de tan declamado equilibrio entre los poderes. La independencia del Poder Judicial es el principio fundamental en el que confluye todo el sistema protectorio de los derechos y garantías constitucionales y convencionales. Sería impensable el goce efectivo de estos derechos y garantías si el Poder Judicial no fuera independiente. Y yo inventé esta metáfora. Dije, así como la luz del día y las tinieblas no existirían si no existiera el sol, tampoco existiría la independencia de los jueces si no existiera la división de poderes. La división de poderes es el clipeo protector de la independencia de los jueces, reconocido por todos los países civilizados del mundo que tienen, digamos, el principio republicano, la forma de gobierno republicano en sus estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tribunal Constitucional contra Perú, por primera vez en su historia, dijo en el año 2001, el 30 de junio de 2001, que el objetivo fundamental, principal, de la división de poderes, de la separación de poderes, es la independencia de los jueces. Todos sabemos que Charles Louis de Secondat, señor de la Brette y Montesquieu, y barón de Montesquieu, es el que ideó la división de poderes en el espíritu de las leyes. Él dijo muy bien, que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él hasta que haya límites. Es necesario que el poder detenga el poder, in rerum natura, por la naturaleza misma de las cosas, que el poder detenga el poder. La independencia del juez, que es la base de la seguridad jurídica, yo no digo de la justicia, porque la justicia es una entelequia, es una abstracción. Le digo a los alumnos, les decía, ya estoy jubilado, ¿ustedes vieron alguna vez al Poder Judicial? ¿Le dieron la mano al Poder Judicial? ¿Hablaron al Poder Judicial? No, hablan con los jueces, lo ven al juez de carne y hueso. El que debe ser independiente es el juez, no el Poder Judicial. Ojo, cuando se habla de la independencia del Poder Judicial hay que desconfiar, porque se está hablando de la corporación judicial. Y nos están dando un mensaje claro, no se metan con la corporación. Y estamos ahí cerquita de los privilegios. Y ese no es el rol constitucional del Poder Judicial republicano. Por eso yo hablo y destaco que el independiente es el juez, no es el Poder Judicial.
Y es una norma convencional, es un derecho convencional. Está en el artículo 8, apartado 1 del Pacto de San José de Costa Rica, o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, designado con anterioridad por la ley, principio de juez natural. Toda persona tiene derecho a ser oído por un juez independiente. En el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, del 31 de enero del 2009, la Corte Interamericana ha precisado el sentido y el alcance de esta norma. Ha dicho que el sujeto de derecho, el sujeto, el bien jurídicamente protegido por esta norma es el ciudadano que reclama justicia, que concurre al tribunal. Es el titular de este derecho a ser oído por un juez independiente. Y de este derecho salen dos obligaciones, dice la Corte Interamericana en Reverón contra Trujillo. Uno en cabeza del juez. El juez tiene el deber de ser independiente. ¿Y qué es ser independiente? Esa es una pregunta que nunca nos hacemos. ¿Qué es ser independiente? Algunos dicen el juez que falla en base a su conciencia y no se sujeta o se somete a las presiones. Yo no quisiera nunca tener como juez a ese juez porque no sé cuál es su conciencia. El juez independiente es el que se sujeta exclusivamente, que es dependiente, que es esclavo de la ley, antes que de la ley de la Constitución Nacional, por el principio de supremacía del artículo 31 y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ese es el juez independiente. El ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizada por el Estado, dice la Corte Interamericana, en su faceta objetiva, considerando al Poder Judicial como sistema, y en su faceta subjetiva o individual, considerando la persona del juez como titular del derecho a la jurisdicción o como en el cual se encarna, mejor dicho, la función jurisdiccional. La doble faceta de la que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también los principios de Bangalore de las Naciones Unidas, que son muy importantes sobre esta temática. Bangalore es una ciudad de la India donde se firmó este documento internacional en el año 2002. Dicen los principios de Bangalore que el Poder Judicial garantiza que los gobiernos y las administraciones se hagan responsables de sus actos y con respecto al Poder Legislativo, que la ley garantiza que la ley debidamente promulgada se aplique en forma efectiva. Esa es función del Poder Judicial. ¿Cómo la va a ejercer si no es independiente el juez? Es imposible. Por eso dice la Corte Interamericana en este fallo que para cumplir ese cometido se necesita que el juez no tenga conexiones irregulares, inapropiadas con el poder político o con los restantes poderes del Estado. Porque en el corazón del concepto de independencia judicial está la teoría de la separación de poderes, que para mí se ha violado en el artículo 114. El Poder Judicial, dice la Corte Interamericana, en este fallo Reverón contra Trujillo contra Venezuela, el Poder Judicial es uno de los tres pilares fundamentales del Estado democrático y debe funcionar en forma independiente de los otros poderes. Nadie que respete estos principios constitucionales y convencionales puede negar, y esto lo digo no enojado, quizás con un poquito de pasión, porque estoy absolutamente convencido, pero también respeto las opiniones contrarias, que el artículo 114, al permitir que los representantes de los otros dos poderes cogobiernen en el Poder Judicial,
viola el principio convencional y constitucional de división de poderes. El Pacto de San José de Costa Rica, que lo establece en el artículo 8, inciso 1, es obligatorio en la República Argentina por la ley 23054 del año 1984, mientras gobernaba el presidente Alfonsín, y por el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que en el artículo 27 dice claramente: ningún país puede incumplir una norma convencional como esta, de la independencia de los jueces y de la división de poderes, alegando o invocando su derecho interno. La asfixiante politización que llevó a la reforma constitucional del 94 a crear el Consejo de la Magistratura se convirtió, como consecuencia de la redacción del artículo 114, en hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Como abogados no lo sabemos. Yo busqué en el diccionario. Falta total de oxígeno. La asfixia se convierte en falta total de oxígeno. La subordinación del Poder Judicial y la politización es uno de los peores males que tiene la República Argentina y que puede ser solucionado, obviamente, si tenemos la voluntad de hacerlo. La falta de seguridad jurídica, la falta de independencia del Poder Judicial lleva a que la sociedad argentina esté fuera prácticamente del orden legal, del orden constitucional. Y la crisis que vemos, social, económica y política, es una crisis de derechos, de goce efectivo de derechos. Como dice el Observatorio para la Deuda Social, solo el 28% de los argentinos tiene un trabajo formal. Qué vergüenza, ¿no? El 47% de los argentinos tiene un plan social, eso lo sabemos. El 44% de los argentinos es pobre, el 64% de los jóvenes son pobres, 50% de inflación. Nuestra inflación mensual es la inflación anual de los países desarrollados del mundo y de América Latina. Y la corrupción. Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que la justicia argentina está en terapia intensiva. Esto es del 2020. Joe Biden dijo que, el gobierno de Joe Biden dijo que la falta de implementación efectiva de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en Argentina son una patente realidad. La Argentina tiene instituciones débiles, un sistema judicial ineficaz y politizado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos es el Departamento Ejecutivo Federal responsable de las relaciones internacionales y la política exterior de esta gran nación. Menciona a Cristina Kirchner, la causa de los cuadernos, donde hay 52 personas implicadas, procesadas, causa que alcanza un periodo extensísimo desde el 2003 al 2015, y según estimaciones de los fiscales argentinos, el erario público ha perdido cerca de 160 millones de dólares. Instituciones débiles, un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado. Obviamente que es la contracara del programa de la Constitución Nacional que está condensado en el preámbulo. El preámbulo, como decía Alberdi, es el faro que disipa la oscuridad de las cuestiones prácticas, ilumina el camino de la legislación y marca rumbos al gobierno. Lo dice Vidal Campos,
el programa de la República, la ideología republicana, está condensada en el preámbulo. Ese es el programa de gobierno de la República Argentina. Lo que acabamos de leer es la contracara de ese programa y lo que hay que restablecer. En la Argentina muy pocos derechos se gozan y muy pocas obligaciones se cumplen. Afianzar la justicia es una garantía constitucional de naturaleza preambular, que para la Corte Suprema, y también lo dice Vidal Campos, es una garantía operativa, no es reglamentaria, es operativa, tiene vigencia inmediata y obliga a los tres poderes del Estado. Lo que acabamos de ver es, reitero, la contracara del principio de justicia que habita en el preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Responsabilidad de quiénes? El no goce de las garantías. Volvemos a Bangalore. El Poder Judicial garantiza que el gobierno y la administración sean responsables de sus actos. Y con respecto al legislativo, que las leyes se cumplan. Eso no hace el Poder Judicial. Y ocurre, y vemos la realidad que nos duele a los argentinos y nos avergüenza. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué pasa en el resto del mundo? Acá hay polémica al respecto sobre cómo funciona el poder político en los consejos de la magistratura de los restantes países. Yo he tenido oportunidad de preguntarle al ministro de la Corte del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Sir Mark Werby, que vino a dar una conferencia en el Salón Bermejo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2019, fue traído por la Embajada Británica y por la Escuela de la Magistratura del Consejo, y le pregunté, ¿cómo funciona la relación de la política y la justicia? 20 minutos demoró en contestarme, pero me dijo concretamente, la política, los partidos políticos, el poder político, están lejos del Poder Judicial desde hace más de 50 años. No se acercan ni siquiera a 200 kilómetros a la redonda. Y veamos qué dice la Unión Europea sobre cómo deben conformarse los consejos de la magistratura. Porque acá hemos incorporado a los políticos en el Consejo, en el artículo 114, violando el principio de división de poderes, pero no a los políticos, a los legisladores y al Poder Ejecutivo. A los otros dos poderes del Estado los hemos metido en la conducción del Poder Judicial y le hemos dado facultades de gobierno. La Unión Europea dice los estándares europeos para los consejos de las magistraturas establecen dos recomendaciones: que al menos la mitad de sus miembros sean jueces, que al menos la mitad de sus miembros sean jueces y que estos miembros sean elegidos por sus homólogos. No quiere políticos. Y le doy rápidamente, porque ya termina el tiempo, un repaso. Consejo General del Poder Judicial, del cual va a hablar el profesor Fargosi y su colega español. Tiene 21 miembros, 12 jueces. 12 jueces. O sea, el 61% de los consejeros. Y 8 juristas. ¿Dónde están los políticos acá? Obviamente que el problema de España es que los elige el Congreso y la Cámara de Diputados. Y ahí hay pujas políticas y creo que están sin elegir a los consejeros desde el 2018. Es otro problema. Acá los tenemos metidos en el Consejo de la Magistratura.
a los representantes de los otros poderes del Estado. El Consejo Superior de la Magistratura de Italia son 27 consejeros, 3 son de oficio, son 16 jueces, o sea, el 66% son jueces. 8 profesores universitarios y académicos. Y los 3 que se llaman consejeros de oficio, que son el presidente del Tribunal de Casación, que es juez, el fiscal general del Tribunal de Casación y el presidente de la República, que es el que debe garantizar la independencia de la justicia. El Consejo Superior de Francia tiene 30 miembros. 6 magistrados elegidos por sus pares, un consejero de Estado, un abogado, 6 personalidades elegidos por el presidente, juristas, académicos, etc. Esos son los 15 primeros que integran la sala que se llama magistrados de sede. Después está la sala que se llama Cámara del Parqué, o sea, los fiscales. Y están integrados por el presidente de la Corte de Casación, 5 fiscales, un juez elegido por sus pares, un consejero de Estado, un abogado y 6 personalidades del mundo del derecho. Alemania no tiene Consejo de la Magistratura, pero a los jueces lo eligen o los selecciona una comisión especial integrada por 12 miembros y se tiene en cuenta el consenso entre las fuerzas políticas para la elección, se eligen juristas y en base al mérito. Inglaterra, lo que les dije recién, la designación de los jueces pasa por un filtro, la Comisión de Nombramientos Judiciales, la Judicial Appointment Commission, que depende del Ministerio de Justicia. Son 15 miembros, 12 son elegidos por concurso. Los candidatos se eligen por el mérito, por el buen carácter, que bueno, ¿no? Y se procura la diversidad. La mayoría de los candidatos provienen de la abogacía y del mundo académico. No deben estar adscritos a ningún partido político. William Gladstone decía que los jueces continentales, los jueces ingleses, son depositarios del derecho. Los jueces continentales, los franceses, son boca de la ley. Esta es una distinción que es muy buena hacerla con respecto a los jueces o al sistema judicial anglosajón y al sistema judicial continental europeo del cual provenimos nosotros. Los jueces del sistema continental europeo del cual provenimos nosotros son jueces que integran la burocracia del Estado. El Estado los nombra, el Estado los asciende, el Estado los destituye. ¿Son independientes? Los jueces ingleses están fuera del poder estatal. Son designadas personas mayores que tienen un enorme prestigio acreditado en el ejercicio de la abogacía, en base a las pautas que les acabo de decir. No hay carrera judicial, no son designados para después ser ascendidos. El prestigio del juez se logra no por el cargo, sino por la calidad de la sentencia que dicta. Es un sistema judicial muy distinto. El juez inglés es mediador entre la sociedad y el Estado. Los jueces continentales europeos, de los cuales provenimos nosotros, como dije, no son mediadores, integran el Estado. Somos burócratas del Estado. Entonces la independencia del juez del sistema continental europeo del cual provenimos no pueden llegar a ser, o es muy problemático, salvo locos como yo, que han sufrido consecuencias de horror, porque pretendió alguna vez ser independiente. En Estados Unidos es algo parecido. Dicen, nombra al presidente con acuerdo del Senado. No, no, no. Los candidatos son con lupa examinados por la oficina del presidente, por el Departamento de Justicia, por los comités del Senado. Se consulta a dirigentes cívicos, económicos, religiosos, de los derechos civiles, vecinos, médicos personales del candidato, registros policiales, fiscales, vida privada, matrimonio, divorcios, historial financiero. Incluso
se analizan los videos que compra para ver si hay algunos pornográficos. Hay 5 sistemas para designar jueces en Estados Unidos: la elección partidista, la elección no partidista, la selección basada en mérito, la designación por gobernadores, la selección por el poder legislativo y la cooptación judicial por los jueces. El sistema mayoritario es el partidista, pero se sigue el plan Missouri, el del filtro previo. El gobernador los nombra por un año, previo a pasar el filtro de una comisión no partidista. Al finalizar el año, el gobernador lo confirma. Si supera una supervisión de una comisión que se llama algo así como Murder Board, paneles asesinos, que lo someten a exámenes muy importantes. Se llama elección de retención de preguntadores, que si no llega a ser superada porque emite un fallo, por ejemplo, ese juez que tiene un año de prueba, que no convence, nunca más en su vida puede pretender ser juez. Así funciona el sistema norteamericano. Nosotros decíamos que nuestro sistema funcionaba así como en Estados Unidos. Y no era así, ojalá hubiéramos funcionado así. Y yo, que provengo de ese sistema anterior al 94, llegué a esta conclusión, que los va a sorprender a ustedes. El juez designado antes del 94, por el sistema ese politizado, malo, sin examen, lo que sea, como en Estados Unidos, que podía haberse reglamentado siguiendo la pauta norteamericana y no trayendo la experiencia europea que no tiene nada que ver con la nuestra. Bueno, si hubiéramos hecho eso, creo que hubiéramos logrado el perfeccionamiento del Poder Judicial que la sociedad argentina merece y que no lo hemos logrado. Lamentablemente, el sistema argentino ha copiado lo peor, teniendo acá cerca el sistema norteamericano, que con esta reglamentación ha logrado un poder judicial que deja tranquila a la Corte, porque el problema es que cuando el poder judicial inferior es malo, toda la presión de ese poder judicial malo, incapaz y sin excelencia recae sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, nuestros ministros de la Corte cada día están más flacos, más viejos, más desvencijados, porque sobre sus espaldas cae toda la impericia, el miedo, el temor de los jueces argentinos. Y como decía Couture, el día que los jueces tengan miedo, ¿miedo de qué? Miedo de aplicar la Constitución, miedo de tutelar los derechos, no de hacerse el valiente, quijotescamente. No, el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Y también decía, el juez es una partícula de sustancia humana que vive y se nutre del derecho. Si esa partícula de sustancia humana tiene dignidad y jerarquía espiritual, dignidad y jerarquía espiritual, ¿se controla eso en el Consejo? El derecho tendrá, y la justicia, dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez como hombre cede ante sus debilidades, se arrodilla ante la iniquidad, no tutela los derechos de quien debe tutelar, el derecho cederá en su última y definitiva revelación. Bueno, Luis, si podés ir redondeando, te agradecemos. Muy bien. El sistema de Chile no tiene Consejo de la Magistratura. Chile tiene un Consejo Superior de la Magistratura y una Academia Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Brasil tiene el Consejo Nacional de Justicia, 15 miembros, el 60% son jueces. La Comisión de Disciplina y Acusación acá tiene mayoría absoluta el kirchnerismo. La Comisión de Disciplina y Acusación. La Comisión de Selección también tiene mayoría el poder político.
En México, el Consejo de la Magistratura tiene 7 miembros. Un presidente de la Corte, 3 consejeros designados por la Corte, fíjense, 3 consejeros designados por la Corte, 2 consejeros designados por el Senado y un consejero designado por el presidente de la República. Los consejeros no representan a quienes los designan, por lo que deben ejercer sus funciones con independencia e imparcialidad. Y acá viene Perú, que yo terminaría con esto. La Junta Nacional de Justicia de Perú. Perú es una de las economías que más crece en la República, en América Latina. Ojo con eso, porque nos distrae los sombreros del presidente. Pero Perú es la economía que más crece. Cada día aumentan más las inversiones en Perú. Tiene un sistema de justicia que ha podido ser corregido en el año 2018. El presidente Vizcarra, que después el mismo sistema político lo echó, porque ahí funciona el sistema político. Acá no funciona. Ojalá pudiera funcionar y nos sacaríamos varios ineptos gobernantes que no sirven para nada y los reemplazaríamos por otros que sí podrían ser útiles para la patria. Bueno, en el año 2018 se convocó a un referéndum. El Consejo de la Magistratura, que establecía la Constitución del 79, era un consejo corrupto, venta de influencias, estaba absolutamente desprestigiado, la justicia no funcionaba. El referéndum dio resultado positivo. Después el Congreso, que tenía facultades, destituyó a todos los consejeros, los destituyó por 118 votos contra 0. Se convocó una reforma constitucional y se eligió la Junta Nacional de Justicia, que está vigente, integrada por 7 consejeros. 1 por la Corte Suprema, 1 por la Junta de Fiscales Supremos, 1 por el Colegio de Abogados, 2 por colegios profesionales, 1 por rectores de universidades públicas, 1 por rectores de universidades privadas. No lo integran jueces, ni titulares del Ministerio Público, ni políticos. Estos consejeros, queridos colegas, deben rendir concurso de antecedentes y oposición para ser consejeros. ¿Qué tal? ¿Ustarros, Camaño habrán rendido concurso? Ante un tribunal integrado por el defensor del pueblo de la nación, por el presidente del Poder Judicial, por el procurador fiscal de la nación, por el presidente del Tribunal Constitucional y por el Contralor General de la República, por el rector de la universidad pública y rector de la universidad privada. Además, se ha designado un consejo consultivo ad honorem, integrado por personalidades de altísimo prestigio que tienen por misión asesorar a la Junta Nacional de Justicia para el bien del Poder Judicial peruano. Si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Cuando yo decía estas cosas en Regía, me contestaban al unísono: no es el momento, no nos va a ir bien, los kirchneristas son perversos. Levantamos la bandera blanca antes de presentar batalla. Como decía el general San Martín, es para los hombres de coraje que se han hecho las grandes empresas. Yo creo que previo campaña de concientización a la sociedad para que advierta que la perjudicada es ella, empresarios, trabajadores, gente de la cultura, de la salud, la sociedad civil es la perjudicada por la falta de justicia, porque sus derechos y garantías constitucionales son violados como consecuencia de la falta de división de poderes, por la falta de independencia de los jueces, por el pésimo ejercicio del derecho a la jurisdicción y por las violaciones permanentes a la garantía del debido proceso, que concluye, con esto termino, con la sentencia oportuna, dice Vidal Campos,
En primer lugar pone oportuna, no pone justa, oportuna. Fundada y esencialmente justa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por los conceptos vertidos. Hay algunas preguntas en el chat. Si alguno quiere tomar la palabra y expresarla, que vaya marcando la manito, como se dice en este sistema, y en orden vamos dando la palabra a cada uno. Horacio, está en uso de la palabra. Gracias, Gerardo. Una pregunta quizás de orden general, pero que dirijo al doctor Herrero y también al doctor Fargosi, que se encuentra aquí presente, y es ¿a qué se atribuye o a qué atribuyen la reiterada dificultad argentina para hacer efectivo el principio de división de poderes? Es un problema cultural, es un problema hereditario, genético. Bueno, Sánchez Agesta decía que tenía que ver la herencia hispánica. En fin, un poco esa es la consulta o la pregunta. Alejandro, me dejas, yo te dejaría a vos, pero yo voy a decir algo muy simple. Yo creo que la causa es que no prevalece en la Argentina el principio republicano, sino el principio partidario. Fíjense, estamos sin defensor del pueblo desde hace 12 años. El pueblo está sin defensor. Estamos sin procurador general desde hace 6 años. Como me decía Martín el otro día, Casares, estamos sin miembros de la Corte Suprema, porque no se ponen de acuerdo los partidos políticos, porque están regidos por el principio partidario, no por el principio republicano. Si se rigieran por el principio republicano, convendrían en designar ya mismo al defensor del pueblo. ¿Qué cuesta designar un jurista que no sea kirchnerista, ni de macrista, ni radical? Un jurista destacado, respetado por la sociedad. ¿No hay en la Argentina? Lo que pasa es que el principio, la república, no tiene quien la defienda. Los líderes defienden o se sustentan o basan sus principios en sus partidos o en sus espacios políticos. Por eso es una lucha interminable. La república no tiene quien la defienda. Ese es mi punto de vista. Gracias. Alejandro, ¿querés decir algo? Bueno, hola a todos. Primero voy a hacer un ejercicio de autofelicitación, porque después de luchar con esta máquina para poder entrar a la disertación de Luis, la verdad que me pareció excelente. Valió la pena esa pelea y otras más para poder escucharlo, porque pusiste, Luis, el dedo en varias llagas, cosa que tiene valor doble cuando quien lo hace es un juez, porque en definitiva vos sos un juez, más allá del hecho del retiro. Dado que uno de nuestros principales problemas es que nos defendemos todos corporativamente, abogados, jueces, médicos, arquitectos, ni hablar de la casta de la que habla Milei, pero ni hablar, porque los políticos, el martes trataré de compartir con ustedes básicamente el mundo de los hechos, no el mundo del derecho. Todos ustedes manejan el derecho tan bien o mejor que yo. Lo que no han tenido es la posibilidad de ver ese mundo del derecho en acción en lugares como en el Consejo de la Magistratura, que es la suma de todos los males. Creo que es bueno que esté, porque con el sistema pre-94, como tan bien lo dijo Luis, sin reglamentar, el kirchnerismo, que es la peor de las versiones posibles del peronismo, el kirchnerismo hubiese hecho un desastre. El martes, esto va como un spoiler, como dicen ahora, pero con respecto a tu pregunta, yo creo que voy a usar metáforas, que es más fácil. Desgraciadamente una metáfora dolorosa, pues la metáfora de la guerra, que hoy el pequeño Hitler de Putin, pequeño porque todavía no pasó suficiente tiempo, de Putin está sometiendo a ese admirable país que es Ucrania, admirable porque lo está demostrando que es admirable, pero acá pasó algo, me parece que lo podríamos metaforizar de la siguiente manera. Perón creó un tanque,
chocó una cantidad de veces importante en su primera presidencia, después volvió más manso, como dirían algunos historiadores que recogen o rescatan la figura del Perón, el Perón que volvió, como dice Julio Bárbaro. Pero lo cierto es que cuando se murió, dejó el tanque funcionando. Entonces hay un montón de lumpenaje de la política argentina que se ha subido al tanque y lo ha querido manejar para hacer básicamente desastre, para asaltar bancos a tanque. Porque básicamente lo que hacen es asaltar el Estado. Esto ha pasado, lo hicieron los militares, lo hicieron algunos radicales, los radicales lo manejan con más timidez, pero admitamos que muchos llegaron al colectivo y se fueron de vuelta en 505, como se decía en aquella época. Pero lo cierto es que esto llega a su epítome con el kirchnerismo. Eso en un ambiente en el que la oposición, y me refiero a la oposición desde 1945 en adelante, y por eso la falta de institucionalidad, la oposición, en lugar de inventar algo para combatir el tanque, tratan de copiar el tanque. Entonces el populismo, que para mí es la madre de todos los males en la realidad argentina, hace que los que no son peronistas en materia política, no estoy hablando de los que somos ciudadanos comunes, los que no son peronistas, imitan a los peronistas, los copian, y los copian mal, y además los copian inútilmente, porque un voto peronista es absolutamente inamovible, por lo menos durante 2 generaciones, si no durante 3. De hecho, la Argentina ya batió el récord del PRI mexicano. Hoy en día, la franquicia, como dicen algunos comentaristas políticos, la franquicia del peronismo sigue rindiendo frutos, y la prueba está en que una persona que yo he empezado a apreciar mucho y estoy haciendo algo con él, que es Pichetto, puede decir las cosas que dice porque es peronista. Porque si no fuese peronista, yo lo habrían tiroteado. Resumidas cuentas, nosotros pasamos por esa noche de los tiempos en medio de una realidad de cobardes. La Argentina se convirtió en un país de miedosos, cobardes, pusilánimes. Lo ha dicho Luis, yo voy a ser más salvaje, ya que no he sido juez, pero una de las cosas que nunca voy a entender, la repito, así que perdónenme quienes lo hayan escuchado, es por qué los jueces le tienen tanto miedo al Consejo de la Magistratura si el Consejo de la Magistratura prácticamente no ha podido echar a nadie en términos cuantitativos. Ha hecho 20 jueces en 20 años, o en 21 años. Muchachos, pónganse un poco los pantalones. Porque los políticos, en el fondo, le tienen miedo a los jueces. Cosa que descubrí cuando uno de los políticos, no era acá, admitamos, pero cuando uno de los políticos que estaba en el Consejo de la Magistratura me dijo, che, pará, no te pelees con estos, se me acercó por atrás, fue graciosa hasta la escena, no te pelees con esto porque nosotros después perdemos los fueros, pero ellos lo siguen teniendo. Literal. Nuestro gran agujero negro para la institucionalidad es el Poder Judicial, empezando por la Corte. Si la Corte quisiera, como en su momento quiso, cuando, y esta anécdota si quieren la cuento porque la mayoría de ustedes son demasiado jóvenes como para tener idea de lo que estoy hablando, cuando la Corte quiso, guiada de la mano de uno de los grandes jueces de la historia argentina, que fue Julio Llanarte, mantener la institucionalidad, pudo. Y si quieren cuento la anécdota o la digo en 3 líneas. Cuando lo voltean a Frondizi, Llanarte convence a otro, que no me acuerdo, esto me lo contó Llanarte, por eso lo sé con tanto grado de detalle, convence a otro de los jueces de la Corte, agarran un taxi, en esa época no había autos con chofer para todo el mundo, como hay hoy, que un cadete tiene auto con chofer, parte del gasto, convence a otro juez, agarran un taxi, lo van a ver a Guido, que estaba asustadísimo, no asustado, lo convencen de que asume la presidencia, le toman juramento y en otro taxi se van a la Casa de Gobierno. Yo llegué a entrar, para que se den una idea, en la década del 70 entrabas a la Casa de Gobierno sin mostrar la cédula, o sea, la Casa de Gobierno antes era casi un pasillo, más que una Casa de Gobierno. Esto fue en el año 62, creo. Lo cierto es que entran a la Casa de Gobierno, llegan al despacho presidencial, al que se llegaba sin ningún problema, y se encuentran a varios generales y al general Poggi, vestido de gala, listo para asumir de presidente. Entonces entran y Llanarte, que siempre fue un tipo muy corajudo, los Llanarte son corajudos de hace varias generaciones, le dice a Poggi, general, párese en presencia de su presidente. Y Guido estaba ahí mudo. Se produjo un momento de tensión, Poggi se sometió, se paró, y el presidente fue Guido, que bueno o malo, fue el presidente que correspondía según las instituciones. No existen las instituciones sin coraje. Y la Argentina está repleta
de personas que se asustan de cualquier cosa. Yo estoy impresionado con eso. Somos un país entero viendo qué es no ya lo que dijo, sino lo que no dijo Cristina Kirchner. Estamos enfermos, estamos por un momento de enfermedad. A mí me apasiona la historia y sé que los países, bueno, de hecho no lo dije yo, obviamente, lo dijo Vico, Giambattista Vico, el Corsi, el Ricorsi de la historia pasa por momentos en las cimas y por momentos en los valles. Nosotros estamos en un momento de valle, pero estoy convencido que se puede recuperar. Lo que pasa es que hay que tratar de juntar un lote de gente, que hoy les estamos llamando halcones, o le llamaremos águilas, como dice Pichetto, que no quiere halcones sino águilas, pero lo cierto es que no podemos seguir asustados todo el tiempo. Para que ustedes se den una idea, ¿qué quiero decir con esto? Yo, que tendría que ir a la corte para adelgazar, porque no logro, pero más que gordo soy petizo, con mi 1,70 m no puedo vencer a nadie en ninguna pelea física. 2 veces desafié a consejeros kirchneristas a ir a boxearnos. 2 veces. Me llenaban la cara de dedos, seguramente. Pero ¿cuál es el tema? Cuando uno enfrenta a estos personajes, ellos creen que nosotros, cuando digo nosotros, lo resumiría diciendo nosotros, los cuerdos, los educados, los que tenemos respeto por las instituciones, somos todos miedosos, entonces prepotean, pero prepotean a niveles de amenazar con romper las piernas, no estoy hablando en broma, y no rompen a nada, bueno, algunos los mataron, pero no es lo usual, hay casos que se desmadran, ¿correcto? Eso también lo dijo Luis, hay que tener coraje, no usaste esa palabra Luis, pero creo que es un sinónimo de usar, hay que tener coraje. Las instituciones solas son un marco de papel y tinta. Se ponen en acto, se ponen en ejercicio con coraje. Y tenemos que increpar a los tipos que se asustan y que no le llaman a las cosas por su nombre, empezando por los jueces de la Corte. No me refiero solamente a esta Corte, entendámonos. Me refiero, por ejemplo, a la Corte que dijo que equilibrio no era un concepto matemático. Señores, si no es un concepto matemático, explíquenme qué es. Me tomé el trabajo mientras hablaba... ¿Quién? Ahora me olvidé quién hablaba. Pero me tomé el trabajo de ver Vega, mientras hablaba de buscar en la RAE, que es equilibrio. Equilibrio tiene una serie de acepciones. Ser una persona equilibrada, obviamente que no es matemático, porque es uno con uno mismo. Pero el principio básico es que 1 kilo es 1 kilo. Si quieren se los leo. Bueno, ahora no vale la pena que los distraigan. Pero si ya empezaron mal y dijeron, porque acuérdense que ese es el segundo fallo sobre el Consejo de la Magistratura. En el anterior se había validado este desastre de la redacción, que además tiene otras características, ya me estoy metiendo en mi tema, pero no puedo con mi genio, les pido perdón, y es que como nosotros llamamos a las cosas con nombres ficticios, por ejemplo, le decimos retenciones a los impuestos, por ejemplo, entonces engañamos a la gente, le llamamos representante académico a un señor que es más político que todo lo demás juntos. Porque nos estamos ocultando el cielo con las manos con el hecho de que las universidades públicas tienen más política que el propio Congreso. Y desafío a cualquiera a discutir sobre la cuestión. Entonces, dejemos de engañarnos, veamos cuál es la realidad y encaremos la realidad sin tanto miedo. A mí me saca, ¿sabe lo que me saca? Le exigimos valentía a un pobre policía que por 40.000 pesos, si los gana, tiene que dejar la vida o quedar cuadripléjico o hemipléjico porque se enfrenta a gente que está armada, y entre nosotros somos unas dulces avecillas, porque la paloma es valiente comparada con como somos nosotros. Pero perdón, que le hable demasiado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Guillermo, ¿querías apuntar algo? Muy breve, porque creo que ya se ha dicho todo y además que no hay que cansar a la audiencia. Todo tiene que tener principio y fin. Sí, es verdad, Alejandro. Donde hay héroes siempre hay esperanzas, al margen de las instituciones. Debe haber héroes. La Argentina tiene un problema institucional y tiene un problema social. Esto es como en el tema de los contratos, mi querido Luis René. El contrato es el resultado del fenómeno humano, del fenómeno económico, y después viene el jurídico.
Si está podrido el fenómeno humano y el fenómeno económico no acompaña, no hay contrato que valga. Y esto nos pasó en épocas como el 2002, 2001, con todo el tema del corralito, donde yo no podía ir a la facultad a explicar qué eran los contratos porque un día un alumno se me rió. Me dijo, ¿de qué contratos me habla usted? Mire cómo estamos. Con toda la... Es decir, muy breve. Yo creo, felicito a Luis René, te felicito sinceramente por tu exposición de hoy. Coincido en mucho de lo que decís, pero hay una cuestión de tempo. Esto no significa cobardía, no significa dejar las cosas, patear para adelante la pelota. Yo creo que primero tenemos que empezar por modificar la ley. Es decir, la Constitución es alta tensión jurídica y tenemos que bajarla a 220. 220 es la ley. Perdónenme la comparación, pero eso es lo que rige al ciudadano, no rige la Constitución, rige la ley. Tenemos que estructurar la ley adecuada para que rija a la ciudadanía. Y después de ver cómo se comporta esa ley, vamos a ver qué pasa con la reforma constitucional. Yo no soy muy amigo de las reformas constitucionales, prefiero interpretarlas de la misma manera que nunca hubiera tirado a la basura el Código de Vélez, hubiera hecho como hicieron los franceses, hacer una reforma estructural pero dejar el código, dejar aunque sea el esqueleto. Fíjate, Luis René, que hay países en América y en el mundo donde tienen sistemas de elección mixta, de elección por el pueblo, de elección por el Poder Judicial, y elecciones por organismos no políticos, como es el caso de Ecuador, Honduras y el Perú que tú has nombrado. Pero andan bien algunos y mal otros, no importa el sistema de elección. Y lo que vos contaste del Perú es una clara demostración del respeto a las instituciones, que en este país no se respetan, y como dice Alejandro, no se respetan porque la gente, y le voy a decir otro aforismo, mi querido Alejandro, el miedo no es sonso. Y el miedo no es sonso cuando el ciudadano dice, ¿a qué voy a jugar yo si no tengo instituciones atrás? Atrás está el vacío. Está el vacío. Y el policía que, si no queda cuadripléjico, queda preso de por vida o es echado como Chocobar. Pero por supuesto, señores, vamos a hablar claro. Y hay instituciones que hacen a la República, mi querido Luis René, que están despreciadas e insultadas, que son las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. Nadie se anima a hablar. Todos tienen miedo de decir que las Fuerzas Armadas son una institución de la República, no de la tiranía. Y el tanque que dejó Perón, lo dejó adrede, porque has dicho bien algo, Alejandro. El kirchnerismo es una de las tantas caras del peronismo, y es una cara de paladar negro. Y Perón dejó el tanque prendido, porque si no hubiera sido así, no hubiera dejado a su mujer como presidenta. Si hubiera sido el hombre que traspasó la historia y pasó a la eternidad, hubiera hecho otra cosa. Ese es el error, confiar también en los que son y han sido siempre de una manera. El peronista no se va del peronismo. Yo no sé si Pichetto podría hacer esa alquimia y cambiar, ojalá. Yo no creo que haya peronistas federales, yo me río cada vez que oigo esa palabra, no creo que haya peronistas republicanos, me río más todavía. El peronismo es un movimiento, la franquicia del peronismo es un movimiento, donde lo único que importa es el poder. Entonces, Luis René, a lo mejor, habría que trabajar a fondo en la ley y después en una segunda fase, pensar qué pasa con la Constitución. Me parece que son los pasos que hay que seguir, me parece. Voltear la Constitución es un riesgo si no tenemos una ley segura. Este es para mí el tema en cuestión. Nada más, agradezco nuevamente a Luis, agradezco a Alejandro y agradezco al profesor Bermúdez Guillermo, y a Gerardo Vega. Sí. Perdón, Guillermo, una cosita antes de que cierres. Yo no cierro, cierra Vega. Yo estoy acá de uno más que me han dado el homenaje de presentar. Perdón, Gerardo, ¿me permitís una acotación? Cortito. Sí,
en el año 95, la sala 2, que integro en ese momento con el doctor Fernández, declaramos nulo, de nulidad absoluta e insanable, el primer decreto de necesidad y urgencia que dictó Menem después de la reforma constitucional del 94. Ese decreto prohibía a los jueces dictar sentencia, entre otras cosas. Fue aceptado por los 5 fueros afectados. Nosotros, en 15 días dictamos la sentencia a raíz de una presentación que hizo un abogado allí, dada la urgencia del caso. Un abogado me dice, pero ¿cómo ustedes fallaron tan rápido? Bueno, así como hay decretos de necesidad y urgencia, también hay sentencias de necesidad y urgencia. En ese fallo nosotros declaramos nulo, de nulidad absoluta, este primer decreto que había agredido la división de poderes y la independencia. Y habíamos citado el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la separación de poderes determinada no tiene constitución. Lo comentó Vidal Campos, y ya con esto termino. Obviamente muy elogioso, es tan lúcida y sesuda y fundada, etc. ¿Por qué la sentencia? ¿Por qué la comentamos? Solamente para decir, Alejandro, vos que hablabas, comparto con vos lo que decís sobre el miedo de los jueces, solamente para decir que cuando los jueces no tienen cordones umbilicales que los amarran a los otros órganos de poder ajenos al poder judicial, son capaces de dictar fallos como este, que hacen recobrar la confianza y credibilidad en la administración judiciaria imparcial e independiente. Y al final se queja porque dice, lo increíble es que desde los entornos del Poder Ejecutivo se insinúa el enjuiciamiento político de los magistrados suscribientes del fallo, nada más que por haber sabido cumplir con su deber. Esto fue en febrero del 95. En mayo del 95, Menem fue reelegido por más del 50% de los votos. Cavallo era dueño de la República Argentina y, como decía Joaquín Morales Solá, el presidente manejaba el Congreso con un dedo. Este fallo lo dictaron 2 jueces y lo comentó Vidal Campos. Creo que no deberíamos olvidarlo. Y no es una propaganda personal, porque no me interesa en absoluto mi persona. Creo que al eje, al foco, hay que ponerlo en las instituciones, en la República. Cuando lo ponemos en nosotros, se descontrola todo. Gracias, nada más. Bueno, Gerardo, no sé si hay alguna Gracias, otra pregunta. Gerardo, Sí, simplemente quiero advertir que acá está presente el doctor Eduardo Varela, el profesor Varela, que es el coordinador de la próxima reunión, y que les voy a decir, no estoy haciendo propaganda, la semana que viene, no se la pierdan porque va a estar Hernández, la dupla Hernández-Varela, que tal vez no vea las cosas de la misma manera que los ve Luis René Herrero. Y esto es interesante, ¿no? Y creo que va a enriquecer, y ni dudarlo cuando Alejandro tenga el estrado y hable él, ¿no? Pero no queden enganchados porque va a venir cada vez mejor. Nada más. Gracias y buen fin de semana, y esperemos que Kiev todavía siga libre, siga luchando por la libertad con ese coraje, y que Occidente se dé cuenta que no puede estar desde atrás. Lamentablemente es así. ¿No, Beltrán? Bueno, para concluir, simplemente creo que después de todo lo dicho, creo que más allá de todas las cuestiones de carácter político, constitucional, legal, Argentina tiene una fenomenal crisis cultural. En un debate que tuve oportunidad de participar respecto de la reforma tributaria en 2017, dije que el problema no estaba
en la reforma del tributo, sino primero había que definir el estado cultural y fundamentalmente, obviamente, enganchado con la Constitución y el social, y luego sí vendría la economía y los tributos. Porque realmente la Argentina ha transitado durante muchos años por una degradación que ha perdido los valores, incluso ha entrado en muchos supuestos de inmoralidad. Lo que hoy hemos dicho y hemos escuchado respecto de algunas situaciones que se dan en el Poder Judicial es una realidad, y creo que básicamente la primera cuestión que a mí siempre me viene a la cabeza es que los argentinos un día tenemos que cambiar el verbo, dejar de hablar y empezar a hacer, porque si no, en una palabra, vamos a seguir hablando y nunca vamos a tener la Argentina que por lo menos algunos deseamos para nuestros nietos, porque ya creo que estamos pensando en eso a esta edad. Lo único que me queda es agradecer a todos los invitados y en especial a uno de ellos, que es uruguayo, y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe, el doctor Emanuel Pintos. Así que hasta hemos tenido la suerte de trascender las aguas del Río de la Plata. Verdaderamente, gracias a ustedes, permiso Gerardo, gracias a ustedes por la invitación. Siempre para mí es un honor estar cerca de ustedes y poder aprender un poco más. Estas discusiones que a veces acá a nivel Uruguay no se dan tanto, están un poco dormidas, y está bueno aprender de los aciertos y a veces, no quiero decir fracasos, a veces los desatinos, los diseños de los que nos rodean y los que ya están más avanzados en el camino, para poder enriquecer la discusión acá del otro lado del charco. Así que enormes gracias. Y disculpen que no prendí la cámara, pero tengo problemas de configuración y me fue imposible hoy arreglarla. Profesor, le doy la bienvenida a Profesores Republicanos como presidente, y quiero que sepa que Profesores Republicanos integra entre sus miembros a gente de otros países. Tenemos varios orientales, de manera que usted está invitado a integrarse cuando así lo desee, sobre todo de una patria que ha abrazado la institucionalidad, tanto en este gobierno como también de la manera que se retiró el anterior. Han respetado las instituciones. ¿Y saben por qué? Parafraseando al profesor Fargosi, porque no tuvieron el tanque encendido desde el 4 de junio de 1943. Esa es la realidad. Si lo hubieran tenido, hubiera sido otra banda oriental. Pero eso es lo que los ha hecho y los va a seguir haciendo grandes. Muchas gracias por estar. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Nos seguiremos viendo y reencontrando. Bueno, quedan todos invitados para el 1 de abril, con Eduardo Varela a cargo y el profesor Hernández en la disertación. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias. Muy buen descanso, buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente Gracias, a todos. Gracias. Muchas gracias.